Pues estamos en un nuevo charlando tranquilamente. Esta vez tenemos el placer de hablar con el jugador del Castellón B, con Paul Pla. ¿Qué tal? Bienvenido, Paul. Hola, buenas, muchas gracias. Nada, en primer lugar, eso, quería que te presentases ante la gente que nos escucha, que nos ve. ¿A quién traemos hoy al invitado del programa? Bueno, pues yo soy Paul Pla, jugador de fútbol. Actualmente juego en el Club Deportivo Castellón, en el filial. Y nada, tengo 22 añitos. Bueno, voy a cumplir 23 ahora, poco más. Y esta temporada he de decir que no te ha ido nada mal, ¿eh? No, la verdad es que no. Se empezó con altibajos, pero ha terminado de la mejor manera posible, la verdad. Así que de esas cositas y mucho más vamos a preguntarle a Paul porque ha sido para una temporada para su equipo y para él fantástica porque se ha cumplido el objetivo. No sé, tercera ref, categoría difícil, categoría complicada y acabar líder. No es fácil eso, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Además, yo la tercera red ya la conozco bastante. Este era mi cuarto año, ¿no? Jugando en esta categoría y he jugado en distintos grupos, para ser exactos, tres de ellos, ¿no? Y la verdad que es una categoría muy, muy difícil. Al final, ascender ahí y más como líder es muy complicado. Así que se nos ha dado el premio y la verdad que estoy contento por ello. Y Paul, yo te quería preguntar, para ese ascenso tienen que salir muchas cosas bien, tienen que cumplirse las cosas a rajatabla también. Y yo te quería preguntar principalmente, ¿cuál crees tú que ha sido la clave para ese éxito? Porque quedar primero es que no lo puede decir todo el mundo, es una cosa muy difícil y después ya sabes que el otro tramo es por playoff, que eso es mucho más complicado, pero quedar primero, uf, menudo logro. No sé, ¿cuál crees tú que ha sido la clave? A ver, sinceramente es la primera vez en mi vida que quedo campeón, ¿no? Y más yo creo que pondría la mano en el fuego casi, te diría, que hemos sido el equipo, el grupo con el liderato más, con los menos puntos posibles, ¿no? Yo creo, porque ha sido una liga muy igualada. Han habido una barbaridad de líderes durante la temporada y yo creo que muchas veces no hemos actuado como un líder, ¿no? Un líder que destaca por encima del resto de los equipos. Pero yo creo que la clave ha sido el grupo. El vestuario ha estado muy, muy unido, tanto cuerpo técnico como jugadores. Sobre todo los jugadores hemos hecho un gran grupo a nivel colectivo y yo creo que eso es lo que en los malos momentos, sobre todo, ¿no? Nos ayudaba a levantar la cabeza, ¿no? En momentos duros. Y esa clave es para, sobre todo para entender el éxito que habéis tenido esta temporada siendo líderes en un grupo muy difícil, esos lideratos que saben doble, como se diría, ¿no? Porque al final está súper competido y a últimas de temporada te la acabas llevando y al final eso sabe el triple, sabe fantástico. Y ahora quiero hablar un poquito de ti, Paul. Vamos a hacer un alto en el camino con el Castellón, con tu etapa actual y quiero preguntarte desde el inicio, desde los comienzos, desde que viste por primera vez una pelota, ¿cómo arranca todo? Pues la verdad que yo empecé a jugar a los 4 años, ¿no? Yo me quería apuntar, bueno, mis padres también, sobre todo, me quería apuntar al equipo de mi barrio, que es el Rafa La Fena, se llama, de aquí de Castellón, de la ciudad, justo de la capital, de La Plana, y es el equipo de mi barrio. Pero como no tenía querubines aún, que era un equipo muy, muy pequeño, pues me fui al Roda, que es un poco más conocido, ¿no? A querubines, pero nada más empecé con prebenjamines, estuve muchos años, de hecho creo que fueron 7 u 8, en el equipo, te podría decir de mis amores, ¿no? Donde inicié, el equipo de mi barrio y donde me criaron y crearon, me enseñaron lo que es el fútbol, ¿no? Y después de toda esa etapa en la Roda, donde al final es súper importante irnos a él para entender un poco cómo ha ido subiendo tu trayectoria, subiendo también esos escalones, la llamada del Castellón supongo que para ti tuvo que ser súper importante, ¿no? Sí, pero fue muy tardía. De Sí. hecho, he dicho antes, yo estuve 7 u 8 años en el Rafa La Fena, el equipo de mi barrio, y a partir de ahí fui en infantil de segundo, con ya 14 añitos, 14, 15, me fui al primer toque, otro equipo de aquí de Castellón, y luego me fui a la Valle un año. Y a partir de ahí volví a Roda un año, en juvenil de primer año, y a partir de ahí fue lo del COVID y recibí la llamada del Castellón y encima para jugar en División de Honor, si no jugué desde un año. Y la verdad que fue una sorpresa, pero sinceramente ni me lo pensé y me tiré para adelante.
Y esa puesta, esa llamada va a significar también que ibas a tener tu primera toma de contacto con el filial del Castellón, que ibas a poder incluso llegar con el Castellón y tocar un poco de primera ref. No sé cuál fue esa toma de contacto de Paul Pla, un chico que además supongo que siente los colores como alguien más, ¿no? Y el primer equipo, ¿cómo fue esa primera toma de contacto? Pues a ver, sobre todo yo fui muy motivado a jugar en el club de fútbol, ¿no? Porque aquí en la ciudad se vive muchísimo y yo tengo muchas amistades con una barbaridad de gente que ama al Castellón por encima de todo, ¿sabes? Y como que iba muy motivado porque como que luchaba también por ellos. Tenía yo la oportunidad de hacer lo que ellos pues siempre habían querido y siempre habían soñado y pues que un amigo suyo pudiese estar ahí, aunque no fuese en primera línea, pues ya significaba mucho y era una gran motivación. A partir de ahí, lo que tú dices, el primer año yo estuve en Juvenil División de Honor y mi primer año en el Castellón, la verdad que fue llegar y besar el santo, ¿no? Fue una gran temporada, además como que fue justo después del COVID y ahí el que volviese más fuerte se notaría una barbaridad, ¿no? Y yo creo que di la clave en ello, volví muy fuerte del parón del COVID y es lo que me impulsó hacia adelante. Y toda esa etapa también que, bueno, vas a tener que terminar después de estar en el Castellón B una temporada y te vas a ir a Te la has silenciado, Ponferradina, creo Ponferrada, que te ¿no? has silenciado, Darío. ¡Ay! Sí, efectivamente. Menos mal que Paul también está atento a eso, igual que en el verde. Está bien eso. Y hablando de esa última etapa, te quería hablar de lo del Castellón B antes de irte a la Ponferradina. No sé cómo das ese salto, ese cambio, porque realmente es tu primer cambio de aires. Sí, la verdad que después del primer año, ¿no? de juveniles, haciendo tercer año, aun teniendo ficha de juvenil, mi faceta deportiva era primer equipo y filial, ¿no? Que es ahí donde toqué por primera vez la tercera ref, ¿no? Que te he dicho que he estado 4 años. Y nada, fue yo creo que muy bonita, a la vez dura y sobre todo de muchísimo aprendizaje. Y el Saguntino también estuviste por allí, fue también un retorno a casa, a la comunidad. No sé cómo te sentiste en este equipo que además tiene toda esa perspectiva, ¿no? De ir escalando poquito a poco, ¿no? Año tras año y ahí tenía esa tónica también. Sí, de hecho, después de este año con el primer equipo filial y juvenil del Castellón, me voy a la Ponferradina. Me voy un año para allí, muy lejos de mi casa, por primera vez. Y la verdad que, por una parte, hubieron momentos muy duros, pero por otra parte, yo lo guardo como un gran recuerdo, ¿no? Donde amistades y sobre todo también, pues eso, muchísimo aprendizaje, donde yo creo que crecí muchísimo también en todos los aspectos. Y luego el siguiente año volví y pues eso, firmé cerquita de casa, relativamente cerca en el Saguntino, una categoría superior, aunque no se me dieron las oportunidades que yo en un principio creía que tendría, ¿no? Y que pensaba que sería capaz que tenía las capacidades de sobra. También, tras una etapa donde no tuviste esas oportunidades, ¿no? Para desplegar tu mejor fútbol, fue importante la llegada del Ceuta, ¿no? Es verdad que lejos de la familia, lejos de tu gente, lejos de tu casa, pero me consta que allí te trataron muy bien. Sí, la verdad que sí. De hecho, fue inesperado. En invierno me fui para allí y, sinceramente, cuando a eso, gracias a mi agente y también, sobre todo, a la gente de Ceuta, director deportivo, presidente, etcétera, yo, sinceramente, lo vi tan claro que ni me lo pensé. Automáticamente, cuando vi la oportunidad, me lancé con los ojos cerrados y la verdad que me acogieron con los brazos abiertos y yo estuve solo 5 meses, pero fueron muy bonitos y cada día los recuerdo como algo muy, muy especial. Y toda esa cercanía de la gente, todo esa que transmite el Ceuta, supongo que también tú ahora como estás en el Castellón B y como aficionado habrás visto ese ascenso a segunda, es que no nos extraña el éxito que han tenido esta temporada. Totalmente, de hecho el año pasado se quedaron a las puertas, incluso yo creo que mereciendo muchísimo más, pero este año lo que tanto habían perseguido, ¿no? Y lo que tanto se merecían, lo han logrado y sinceramente yo desde aquí de Castellón me hubiese gustado estar mucho más cerca,
pero bueno, las circunstancias son estas. Y la verdad que me alegro una barbaridad por los jugadores, porque tengo muchas amistades en el equipo, por la directiva, ¿no? Todo lo que envuelve el club y sobre todo la ciudad. Tuve la oportunidad de conocer muchísima gente de la ciudad externa al fútbol, pero que aún así lo viven como propio porque eso, son una ciudad muy pequeña pero llena de muchísimas cosas, muchísimos valores y nada, y me alegro ya por absolutamente todos. Y hablando también de tu etapa en el Ceuta B, tuviste oportunidad de jugar en playoffs, ya sabes que los playoffs en esta categoría son difíciles. Es verdad que os eliminasteis contra el Jerez Deportivo, que fíjate al final lo bien que lo hicisteis, que el Jerez acabó subiendo al final de categoría y está sentado en segunda ref. Pero yo me quedo con una cosa y es la victoria contra el Ciudad de Lucena, ¿no? Es que esa eliminatoria no te la puede firmar todo el mundo. Un Ciudad de Lucena que además todos los años, y tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Porque al final has tenido la oportunidad de jugar contra ellos, todos los años da ese saltito de nivel. Les cuesta un poquito para subir, pero tienen un nivelón, ¿eh? Así es, así es. De hecho, también lo recuerdo como algo único, ¿no? Porque yo nunca había vivido unos playoffs. Es verdad que el año anterior con la Ponferradina estuvimos a puntísimo de entrar en playoffs, pero no lo conseguimos. Y con el Ceuta, cuando llegué, tenía dos objetivos claros. Uno de ellos, también motivado, ¿no? Por el director deportivo y todo, era entrar en playoff. Y cuando lo conseguimos fue algo muy, muy especial. Yo no lo había vivido nunca y la verdad que lo disfruté muchísimo. El primer partido, bueno, la primera eliminatoria fue contra la ciudad de Lucena. Recuerdo que a la ida, ¿no? Empatamos a 1. Encima tuvimos la oportunidad de jugar en el Murube, ¿no? Sí. Gracias al presidente, bueno, y a todos los que lo hicieron posible, ¿no? Lo disfrutamos muchísimo y sobre todo a la vuelta, encima, un filial lejos de casa, nos vinieron afición y todo a animarnos a un filial y eso nosotros lo valoramos muchísimo y yo creo que desde el minuto 1 salimos sin miedo a nada, ¿no? Porque no teníamos nada que perder y mucho que ganar. Y yo creo que se vio reflejado en el partido, porque fue la verdad que un partido y un final de primera eliminatoria del sueño. Es que ganar 0-4 en Lucena, madre mía, eso no es apto para cualquiera. Y más un Ciudad de Lucena que, mira, este año, por ejemplo, ha jugado Copa del Rey con el Lega y la ha competido. Que en este año también se ha metido en la promoción y, si no me equivoco, han pasado la primera eliminatoria. Al final es que es un equipo de estos buenos y vosotros ganasteis 0-4 ni más ni menos. Es que tiene mucho mérito lo que hizo también el Ceuta compitiendo contra dos equipos de gran entidad, ¿no? Ciudad de Lucena y Jerez Deportivo. Y toda esta temporada, todo ese éxito en el playoff, te ha valido para volver a casa. Te ha valido para volver al Castellón B y encima vivir una de las que yo, con datos en mano y con sensaciones, creo que puede ser una de las mejores de tu carrera, ¿no? Sí, la verdad, te podría decir que sí. De hecho, fue una decisión bastante dura, de hecho, porque tan feliz en 5 meses en Ceuta y la idea era renovar y quedarme allí en Ceuta, porque yo estaba, te diría, casi enamorado, ¿no? de todo lo que relaciona el nombre de Ceuta, el club, la ciudad, la gente. Entonces fue un verano duro, pero recibí la llamada del míster, del entrenador del Castellón, que antiguamente había sido mi compañero de equipo en equipo del Castellón, ¿no? En mi primera etapa aquí. Y, y después de estar bastante fastidiado, ¿no? Con una decisión, pues por la existencia, ¿no? Y la perseverancia del míster y que ya lo conocía y la confianza que me transmitió, pues decidí, pensaba que volver a casa pues sería una buena oportunidad, ¿no? Y nada, a día de hoy puede ser que ha sido una muy buena decisión. Una decisión que ha salido redonda, sobre todo por el final de la temporada y también, bueno, es verdad que te llame Pablo Hernández, también creo que supongo que para un chico como tú que eres de allí, que eres de la tierra, que lo sientes, dices, ostras, que son palabras mayores, pero también el éxito que habéis tenido este año, que ese trabajo, ¿no? Se transforme en resultados, en éxitos, no es fácil, ¿eh? No es fácil ascender, no es fácil conseguir un objetivo porque sobre todo en el grupo en el que estabais, tú me lo has dicho antes al principio y nos reiteramos, es que había muchos equipos que tenían nivel también para ser primeros y que salgas tú como líder, ¿no? Que lo consigas tú, ¡guau! Eso tiene que saber increíble, ¿no? Así es, y de hecho te voy a decir más, nosotros llegamos a la última jornada, que la jugamos en Castalia contra el Crevillente, siendo terceros. De hecho, faltando 2 jornadas, que era Ontinyent y Crevillente.
dependíamos de nosotros mismos, íbamos líderes. Pero contra el Ontinyent pues no se nos dieron las cosas, estuvimos lejos de nuestro nivel, ¿no? Y llegamos a la última jornada siendo terceros. Las probabilidades eran mínimas, y de hecho nosotros salimos al campo con la intención de ganar, sabiendo que no quedaba otra. Por una parte, era ganar sí o sí. ¿Para qué? Para o bien conseguir el campeonato, ¿no? O conseguir una muy buena plaza para los playoffs. Y cuando termina el partido, a la espera de que terminen los otros, esos momentos de tensión, ¿no? Esos minutos, esos últimos minutos fueron brutales, y es que no te lo esperas para nada, porque te repito que llegamos a la última jornada siendo terceros. Momentos de transistores a tope, ¿eh? Momento de radio, momento de ver qué pasa allí, qué pasa allá. Pero cuando pita el árbitro en los otros partidos, no sé, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? Eh, a ver, es que encima lo peor es que el nuestro termina primero que todos, ¿no? Al final, Eso es lo peor, ¿eh? claro, porque hicimos un muy buen partido, muy concentrados, un partido muy serio, y se nos puso de cara bastante rápido, y no les dimos opción a nada al rival, ¿no? Y después de pues, un resultado abultado, ¿no? Bueno, al final todos ya, los últimos minutos fueron ya muy tranquilos, y tanto nosotros como el rival no hacía falta añadir mucho tiempo, ¿no? Entonces terminamos bastante antes que el resto, y en los otros partidos incluso creo que se añadieron 10 minutos, 9, no lo sé exactamente, pero recuerdo que fueron bastantes momentos de tensión, y bastantes largos se hicieron, ¿eh? Qué bonito al final, sobre todo cuando pita y ya sabes que has oído, que has ascendido, la fiesta, el objetivo cumplido y todo eso por lo que trabajáis en la temporada se ha cumplido. Por ello, no sé, segunda federación es una categoría que ya sabes, ¿no? De su complejidad, que la has tocado con la yema de los dedos también con el Saguntino, que has tenido la oportunidad de debutar en ella. Y no sé, mándales un mensaje a la gente del Castellón, porque, a ver, esto es una cosa que mucha gente no lo entiende, pero sobre todo en Málaga también tenemos ese sentimiento de pertenencia con el filial. Lo importante que son los chicos que vienen de abajo para curtir a los de arriba es importantísimo. Por ello que quiera que le mandes un mensaje a la gente del Castellón para que sepa que su filial está en segunda federación y que lo va a dar todo. Pues al final yo creo que es un privilegio tener un equipo que quiere ser profesional y quiere llegar a lo máximo posible. Es un privilegio que un filial pueda tener esa oportunidad en segunda red, ¿no? Que ya son palabras mayores, y más el Castellón, ¿no? Que después de donde viene, jamás se hubiese imaginado que su filial, no su primer equipo, no, su filial estuviese en segunda red. Yo creo que es un privilegio, y hay que valorarlo, tanto los jugadores que jueguen en el filial como la directiva, ¿no? Sobre todo también que sea consciente de que tener un filial en segunda red hay que cuidarlo, hay que mimarlo y protegerlo, ¿no? Y luego también, sobre todo, la afición, que al final está claro que lo que mueve más masas es el primer equipo, pero tener una buena cantera, una buena escuela, hace que en el futuro todo ello pueda llegar al primer equipo y bombardear eso, ¿no? Es que al final toda esa es la clave del éxito, también contar con los chicos de la cantera de cara a un proyecto que está siendo espectacular, ya empezando porque se ha mantenido la categoría en segunda división, pues creo que todo eso suma y que el filial esté en segunda ref, si no que nos lo digan, ¿no? A los malaguistas que nos están escuchando, ¿no? Con el Atlético malagueño, que es gloria bendita quedar primero y no es fácil, ni mucho menos, ya la gente lo sabe por la experiencia que hemos tenido aquí y tiene muchísimo mérito, así que nada. Y lo último que te quería preguntar, Paul, son dos preguntitas rápidas, dos preguntitas muy sencillas. La primera es que cuando eras más peque, ¿con qué jugador te identificabas más viendo la tele? Esa es la primera. Esa siempre va, ¿eh? Pues la verdad que actualmente con Virgil van Dijk del Liverpool, ¿no? Al final el Liverpool es el club que de primera línea más me gusta, el club que sigo a todas partes, y Virgil van Dijk al final es uno de los mejores centrales del mundo. Y luego cuando era más pequeño, sobre todo, puede parecer raro, pero era Puyol, pero ¿Sabes? también Xavi, porque yo cuando era pequeño jugaba de mediocentro. Lo que pasa es que luego, cuando empezamos a crecer, me tiraron para atrás. Creo que fue una decisión correcta, y ya fue eso, primero Xavi, pero sobre todo luego Puyol.
Son dos preguntas en una, las que has hecho, porque la segunda pregunta era precisamente, ¿se había jugado en otra posición cuando era más peque? Pero la has respondido bien, así que eso es de matrícula de honor, ¿eh? Jugaste de centrocampistas y entonces te retrocedieron también a defensa y ahora, pues bueno, ahora es donde estás jugando, donde estás destacando también. Así que perfecto, fíjate, al final clavaron en la decisión. Y nada, Paul, decirte que muchísimas gracias por haberte pasado, que enhorabuena por el ascenso a segunda red, que no lo puede decir cualquiera, que es muy muy difícil, ya te lo digo, sobre todo por la experiencia que tenemos aquí. Y que nada, que nos volveremos a ver seguramente. Si tú quieres, repetimos este ratito que me lo he pasado súper bien. Por supuesto que sí, muchas gracias por este ratito y muchas gracias también por darme la enhorabuena por el premio.